Ahora en esta sección vamos a realizar una serie de ejercicios para ilustrar las propiedades de las reglas básicas de la integral indefinida. Entonces recuerden que habíamos visto un par de propiedades. La primera era si teníamos la integral de un par de funciones, por ejemplo f más o menos una función g, las dos dependiendo del parámetro x. Recuerden que esa es la nomenclatura que nosotros conocemos, está el símbolo de integral y el diferencial de x. Entonces esto se puede partir en dos integrales, la integral de f con el diferencial de x, más o menos, dependiendo sea el caso, la integral de g de x. Entonces esa era una de las primeras reglas que habíamos visto, era la regla de la suma o resta. Otra de los casos que habíamos analizado era la propiedad de la potencia. La regla de la potencia nos decía que si teníamos x elevado a la potencia n con este diferencial, que este era nuestra función elevado a una cierta potencia n, donde n era un número en la recta real, vamos a tener que el resultado de esta integral va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1, este va a ser el caso que vamos a analizar el día de hoy, más una cierta constante. Esta constante es importante porque recuerden que estamos hablando de una integral indefinida. Entonces recuerden que esto aplica para todo excepto para n cuando vale menos 1. Cuando n vale menos 1, en este caso la regla es de la siguiente forma. Cuando tenemos x elevado a la menos 1 diferencial de x, entonces ahora el resultado va a ser logaritmo natural de x más una constante. Entonces estas van a ser las reglas que vamos a trabajar el día de hoy en estos siguientes ejercicios y vamos a ver el primer caso. Aquí vemos esta primera integral y recuerden que lo podemos dividir en varias secciones. Aquí en este caso por ese signo positivo lo vamos a partir en dos. El 4 lo podemos sacar. Aquí también una propiedad importante de las integrales es que las constantes pueden salir de mi signo de integral. Esto lo vamos a poner de la siguiente forma: 4 veces la integral de x. Recuerden, estoy partiendo, el diferencial de x afecta o impacta a mis dos elementos que tengo de esta forma, y después más la integral de 9, lo voy a poner así de esta forma, de x. Aquí podemos sacar el 9. Entonces si se fijan, lo único que hice fue utilizar la regla de la suma para las integrales y nada más partir de esta forma. Vamos a utilizar entonces la regla de la potencia y podemos ver que aquí en este caso el exponente es 1. Entonces eso es algo que vamos a trabajar. Por otro lado, aquí en un caso especial, aquí si se fijan hay un 1 de coeficiente. El 1 lo puedo interpretar como x a la 0. Es exactamente lo mismo. Cualquier elemento elevado a la potencia 0 es un 1. Entonces eso lo puedo utilizar a mi favor para poder utilizar la regla del exponente. Entonces recuerden la regla del exponente, lo que voy a estar trabajando todas estas secciones. Entonces recuerden la regla del exponente me dice lo siguiente: la integral de x a la n de x es igual a lo siguiente: x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una cierta constante. Entonces esta es la regla que vamos a estar utilizando. Si nosotros ubicamos aquí, por ejemplo, en este caso que les había comentado en el último término, el exponente es x a la 0. Entonces eso nos permite de la misma forma realizar esta operación. Entonces la integral queda de la siguiente manera. Esto es igual a 4 veces, ya vamos a hacer la integral, x elevado a la 1 más 1 dividido entre 1 más 1. Ese es el primer elemento que tenemos acá. Nuevamente aplicando la regla del exponente. Después esto va a ser más 9 veces la integral. Aquí vamos a tener el 1 que está aquí como coeficiente en este diferencial de x, lo puedo poner como x a la 0, 0 más 1 de esta forma, y después divido entre 0 más 1. Eso es así la forma de interpretar esto. De estas dos integrales salen dos constantes, pero lo voy a fusionar todo en una constante global. Recuerden que ahorita no estamos especificando el valor de esta constante. Ya entonces concluimos este ejercicio con lo siguiente. Tenemos aquí 4x al cuadrado sobre 2 más 9x más una constante. Recuerden, aquí sale un 1, 9 entre 1 sigue siendo 1, y aquí es x elevado a la potencia 1. Queda de esta forma. Se puede simplificar aquí, recuerden esto pues se puede trabajar de esta forma y me queda 2x al cuadrado más 9x más una constante. Este ya es mi resultado final. Recuerden que esto es algo que llamamos la función f mayúscula, esa es la integral. Esta integral que tengo aquí adentro, este elemento, es mi integrando. Esto es f minúscula que depende de x.
Al momento de hacer la integral, en las notaciones pasadas, en nuestros ejercicios, habíamos denotado como f mayúscula el resultado de hacer esta integral. Si nosotros queremos comprobar el resultado de una integral, tenemos que hacer lo siguiente, tiene que suceder esto. La derivada con respecto a mi función f, que depende de x, o sea, mi resultado este que está acá, tiene que ser igual a mi integrando, a esta f minúscula que depende de x. Vamos a hacer entonces la derivada de esto que está aquí para ver si nos regresa nuestro integrando. Recuerden que la integral y la derivada son operaciones opuestas, por eso a veces a la integral se le conoce como antiderivada. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a x de este resultado de 2x al cuadrado más 9x más una constante. Esto vamos a tener que es lo siguiente. Ahora estamos derivando, no confundan las reglas. Estamos aquí ahora bajando el exponente. Lo ponemos aquí 2 por 2, x a la 2 menos 1. Recuerden, estoy derivando. Y ahora vamos a tener más lo siguiente, 9 por 1, x a la 1 menos 1, más la derivada de la constante, que la derivada de la constante recuerden que es 0. Estamos viendo la inclinación que tiene esta expresión de aquí. Y pues bueno, la inclinación de una constante pues es 0. Aquí hacemos la operación, tenemos 4x, aquí recuerden se le resta 1, después más 9, es 9 por 1, y después x elevado a la potencia 0, eso es un 1. Entonces tenemos esto como resultado final. Entonces vemos aquí en este ejercicio que la derivada de mi resultado de esta integral regresa a ser mi integrando que tenemos acá arriba. Quiere decir que es correcto esto. Ahora en esta integral, recuerden, puedo partirlo de la siguiente forma. Esto, si se fijan más adelante, va a ser opcional. Podemos omitir este paso. Voy a ponerlo como la suma de estas 4 integrales. Voy a tener aquí 4 elementos de esta forma. Entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. El 6 lo puedo sacar, integral x al cubo de x. Recuerden, todos tienen que llevar diferencial de x, menos 9, integral de x al cuadrado de x. Después menos 4 veces la integral de x más 11 veces la integral de x. Entonces aquí noten que lo único que estoy haciendo es separando y sacando los coeficientes de mi símbolo de la integral. Recuerden que todos tienen que llevar esta nomenclatura. Una integral bien definida tiene que incluir el símbolo de la integral y mi diferencial de x. Todos tienen que cumplir con esta propiedad. Este paso es opcional, podemos omitirlo y pasar a la siguiente sección. Utilizando la regla del exponente, ya mi resultado queda de la siguiente forma. Queda aquí entonces 6x a la 3 más 1 dividido entre 3 más 1, lo mismo, menos 9 veces x a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1, después menos 4, x a la 1 más 1, es el exponente que tenemos acá, dividido entre 1 más 1, y después más 11 veces. Recuerden que aquí el 1 que está aquí en este diferencial lo puedo poner como x a la 0. La regla entonces dice que hay que sumarle 1, entonces aquí es lo mismo, entre 0 más 1 más una constante global. Recuerden, la constante aparece en todos los elementos. Ya resolviendo, entonces tenemos aquí 6 cuartos x a la cuarta potencia menos 9 tercios x al cubo menos 4 medios x al cuadrado más 11x más una constante. Se puede simplificar desde luego, esto recuerden lo podemos dividir, esto va a ser 3 medios x a la cuarta potencia menos 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 11x más una constante. Entonces este va a ser ya mi resultado de mi integral. Para comprobar, nuevamente vamos a hacer la derivada de esto que acabo de obtener y tenemos que obtener el integrando de mi expresión original. O sea, tengo que llegar a esto al momento de derivar mi resultado. Vamos a hacerlo entonces. Esto lo voy a denominar f mayúscula. Lo voy a poner entonces aquí la derivada de f mayúscula. Esto recuerden que es la comprobación con respecto a x. Vamos a derivar esto primero que está aquí. Vamos a bajar el 4 y me queda aquí 12 medios x al cubo. Después esto va a ser menos 9 x al cuadrado menos 4 x más 11. Eso es lo que tenemos en este caso. Recuerden, la derivada de la constante es 0. Simplificando, pues aquí ya podemos ver que el único elemento que faltó por simplificar es esta parte de aquí, 6x al cubo menos 9x al cuadrado menos 4x
más 11. Vemos que efectivamente regresamos a mi integrando como lo tenemos en esta parte de aquí. Si tuviera alguna pequeña diferencia, quiere decir que en algún lado me equivoqué al momento de aplicar o de dividir mi integral. Entonces podemos concluir que la integral que está en este lado de acá, en el lado izquierdo, es correcta. Entonces con esto concluimos este segundo caso. Vamos a ver un tercer caso. Aquí recuerden, vamos a utilizar la propiedad de los exponentes. Entonces esta integral la podemos poner de la siguiente forma. Va a ser la integral de 5x a la menos 1 menos 3 veces x a la menos 2 por el diferencial de x. Aquí noten una cuestión muy importante. Aquí tenemos el caso excepción en donde no se puede utilizar la regla del exponente tal cual. Tiene que ser el caso de la integral x a la menos 1 de x. Esto recuerden es logaritmo natural de x más una constante. Entonces eso va a ser el resultado de esta primera parte. Vamos entonces a utilizar esa regla para este primer caso y vamos a proceder de forma regular con la regla del exponente, esta parte en azul, en el segundo elemento. Entonces sacando el 5 vamos a tener lo siguiente. Nos queda aquí 5 veces la integral de la siguiente forma, x a la menos 1 diferencial de x. Recuerden, este paso lo pueden omitir, menos 3 veces la integral x a la menos 2 de x de esta forma. La primera parte ya lo tenemos aquí en esta sección y tenemos que la integral de esto que nos queda 5x de logaritmo de x. Aquí tenemos aquí logaritmo natural de x, ese es el primer resultado. Después esto es menos 3x a la menos 2 más 1. Recuerden, ahora estoy utilizando esta regla de aquí arriba donde n es igual a menos 2. Divido entre lo mismo, menos 2 más 1. Entonces ya tenemos aquí esta expresión. Finalmente concluimos que 5 veces logaritmo natural de x va a ser de esta forma, menos 3 veces x, tenemos aquí menos 2 más 1 como exponente, esto me queda menos 1, y después aquí abajo queda lo mismo, me queda aquí menos 1. Finalmente este menos y este menos se cancela y se hace positivo, y este lo voy a pasar para abajo y me queda de la siguiente forma, me queda 5 veces logaritmo natural de x más, recuerden esto es por los signos, 3 veces dividido entre x, más una constante. Recuerden que aquí siempre lleva una constante todas mis integrales cuando son indefinidas. Este es mi resultado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a derivar nuevamente ya para concluir y para verificar que mi integral esté bien hecha. Entonces derivando esta expresión que tenemos acá, o sea, la derivada con respecto de x, puedo ponerle aquí f, siendo que yo denote esto de esta forma, esta f, o le puedo poner explícitamente la expresión. Entonces puedo poner aquí 5 logaritmo natural de x más 3x a la menos 1 más una constante. Recuerden, estoy regresando el exponente aquí arriba. Entonces derivando, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, lo podemos verificar. Entonces esto va a ser 5 dividido entre x. Esa es la derivada del logaritmo de x, es 1 entre x, multiplicando queda de esta forma. Después la derivada de esto, recuerden, el exponente se baja, me queda más 3 multiplicado por menos 1, x a la menos 1, menos 1. Recuerden, la derivada me dice que le tengo que restar 1 al exponente. Bajamos el exponente y le resto 1. Y después más la derivada de una constante, que eso es 0. Entonces ahora tenemos lo siguiente, 5 sobre x, aquí se multiplica, me queda menos 3. Y aquí me queda x a la menos 2, que lo puedo poner aquí abajo, y me queda así de esta forma. Vemos nuevamente que esta expresión que tenemos acá, la derivada de mi integral, me regresa mi integrando como tenemos acá. Entonces quiere decir que mi integral, es decir, el resultado que tenemos aquí en el lado izquierdo, es correcto. Vamos a ver ahora un último caso ya para concluir esta sección. Vamos a escribir entonces esta integral final ya con la separación correspondiente. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la integral. Puedo ir escribiéndolo de esta manera. Vamos a ponerlo así, la integral de la raíz de 2 por la raíz de x dividido entre 3, diferencial de x. Luego menos la integral de la siguiente forma. Vamos a tener aquí la integral de, puedo ponerlo esto de la siguiente forma, va a ser la raíz de x al cubo dividido entre la raíz de 5. Vean la simbología como la estoy trabajando para poder utilizar la propiedad de los radicales de esta forma. Voy a sacar todo lo que no sea constante y voy a dejar adentro de la integral todo lo que sea en la x. Recuerden, las integrales en este caso están operando sobre la variable x.
Entonces estos van a ser coeficientes y este que tenemos aquí también va a ser un coeficiente. Entonces lo voy a sacar de mi integral y me va a quedar raíz de 2 sobre 3 integral de x, y voy a cambiar a la notación de exponentes. Voy a pasar esto, recuerden que esto es el radical, ese significa x a la 1/2 de x, de esta forma. Y después voy a sacar nada más esta expresión que tenemos aquí. Lo puedo dejar como radical, lo puedo dejar como elevado a la 1/2, 5 elevado a la 1/2. Lo voy a poner 1 dividido entre raíz de 5 integral de x. Aquí recuerden que es a la 1/2. 1/2 por 3 me queda 3/2 diferencial de x. Entonces aquí podemos ver de forma más fácil nuevamente la regla que estamos utilizando para resolver todos estos ejercicios. Lo vuelvo a poner. La integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante. Entonces esa es la regla que estamos utilizando, excepto cuando n valiera menos 1. Si n fuera menos 1, entonces no pudiera utilizar esta regla de acá. Se vale entonces para cualquier número dentro de la recta real, incluso si fueran números irracionales. Entonces vamos a resolver esto y nos queda de la siguiente forma. Nos queda ahora entonces la integral, ahora sí ya lo voy a hacer. Esta es la raíz de 2 sobre 3 x a la 1/2 más 1 dividido entre 1/2 más 1. Después es menos 1 raíz de 5 x a la 3/2 más 1 dividido entre 3/2 más 1. Esto es más una constante, desde luego. Vamos entonces a resolver estos quebrados y me queda de la siguiente forma. Esto me queda igual a raíz de 2 sobre 3 y vamos a tener lo siguiente. Aquí 1/2 más 1 me va a quedar 3/2 y aquí abajo voy a tener igual 3/2 de esta forma. Después menos 1 raíz de 5 y luego aquí 3/2 más 1, aquí me va a quedar ahora 5/2. Me queda 5/2 y después dividido entre 5/2 también. Por último, esto es más una constante. Esto lo podemos arreglar y me va a quedar de la siguiente forma. Recuerden que aquí voy a aplicar la regla de la cadena. Este 2 pasa aquí arriba, el 3 queda aquí abajo y de la misma forma voy a trabajar con este quebrado que tenemos acá. Esto es exactamente igual que lo siguiente. Me queda raíz de 2 sobre 3 multiplicado por 2 tercios. Recuerden, se invierte esta parte que está aquí, multiplicado por x a la 3/2 de esta forma. Después aquí me va a quedar menos, lo siguiente va a ser 1 sobre raíz de 5, después aquí este término que tenemos aquí abajo, este elemento, nos va a quedar 2/5 y después aquí x a la 5/2. Este va a ser mi expresión, desde luego más una constante. Voy a arreglar esta expresión que tengo aquí y nos queda la siguiente. Esto entonces nos queda igual a lo siguiente. Recuerden, voy a multiplicar estos coeficientes. Aquí multiplico esta parte de aquí y voy a sacar este 2 y me va a quedar aquí lo siguiente, raíz de 2x al cubo, esto dividido entre 9. Noten aquí lo que hice. Aquí lo que hice fue multiplicar este 3 por 3, me dio este 9 de acá. Después este 2 lo saqué de la raíz y metí este elemento que es raíz, lo metí a esta notación de la radical que tenemos acá. Después ya nada más es cuestión de elevar al cubo, porque recuerden que esto lo puedo escribir como a la 3/2. Entonces queda de esta forma. Por último entonces ya nada más falta simplificar este elemento que tenemos acá de este lado. Me queda entonces menos, aquí va a quedarme 2 dividido entre 5 raíz de 5. Es la forma correcta de escribirlo, vamos a ponerlo así, raíz de 5. Y después aquí ya nada más me queda, aquí en esta parte superior, la raíz de x a la 5ª potencia más una constante. Todavía puedo simplificarlo más y puedo meter estas raíces bajo la misma raíz, esta parte de aquí. Entonces el resultado va a ser ya final, va a ser 2 raíz de 2x al cubo dividido entre 9 menos 2/5 raíz cuadrada. Fíjense cómo la raíz está en las dos partes de este quebrado, x a la 5ª potencia sobre 5. Eso es lo que ya tenemos como conclusión, más una constante. Entonces este ya es mi resultado final. Nuevamente, para comprobarlo, lo que voy a hacer es que voy a derivar esta parte de aquí. Voy a derivar y voy a ver si me regresa a mi expresión original que está aquí dentro del símbolo de la integral.
Entonces vamos a hacer la derivada, recuerden esto es para comprobar. Vamos a derivar entonces la derivada con respecto a x de lo siguiente. Vamos a tener 2 novenos y vamos a tener aquí raíz de 2, x a la 3 medios. Ese es ese primer elemento. Después esto va a quedarme 2 quintos multiplicado por x a la 5 medios dividido entre raíz de 5 más una constante. Eso es lo que voy a derivar. Entonces, recordando la regla de la derivada, vamos a bajar este exponente. Me va a quedar de la siguiente forma. Esto es 2 novenos, raíz de 2. Ahora sí vamos a bajar el exponente multiplicado por 3 medios x. Aquí este le vamos a restar 1, ya lo voy a hacer. Me va a quedar elevado a la 1 medio. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener menos 2 quintos. Y después vamos a bajar este exponente de la misma forma. Me va a quedarme aquí multiplicando por 5 medios de esta forma, x a la 3 medios dividido entre raíz de 5 más una constante. Vamos a ver que se puede cancelar y que se puede trabajar de esta forma. Entonces este 2 se cancela con este 2, este 3 se simplifica y me queda dividido entre 3. Este 1 medio y esta raíz, recuerden que lo podemos meter en la misma expresión de este radical, lo puedo poner como 2x dividido entre 3. Ya esa es la primera simplificación. Después, aquí podemos ver que el 5 se cancela, el 2 se cancela y me queda menos. Y después aquí, como podemos ver, esto es 5 a la 1 medio. Y este 1 medio lo puedo meter en la misma notación de la raíz, va en el mismo radical. Aquí abajo va el 5 y después este 3 que tenemos acá nada más queda como x al cubo. Más 0, recuerden que es la derivada de una constante, es 0. Como podemos darnos cuenta, pues efectivamente regresamos a la expresión que tenemos aquí dentro de mi integrando. Quiere decir que la integral que acabamos de calcular, esta que está aquí, es correcta. ¿Por qué? Porque su derivada de este resultado que está aquí en rojo, ya lo hicimos esta expresión, me regresa acá arriba a mi integrando. Entonces recuerden, como conclusión el día de hoy, el resultado de una integral al momento de derivarlo tiene que regresarnos a nuestra expresión original. Recuerden, porque son operaciones opuestas, son operaciones complementarias en este sentido. Entonces, ya con esto concluimos el día de hoy. Recuerden que estuvimos trabajando con integrales indefinidas, en las cuales siempre tenemos que incluir una constante al final. En la siguiente sección vamos a ver ya integrales definidas y el teorema fundamental del cálculo para poder determinar qué hacemos cuando tenemos estas constantes y qué pasa cuando ya le asignamos valores, que lo que nos va a llevar a una integral definida. Ahora recuerden que aquí hasta este momento hicimos integrales indefinidas. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Más adelante vamos a ver esas nuevas secciones.